Hola Maguicita, muy buenos días. Siempre un gusto estar aquí. La asistencia depende de la invitación, así que verdad, cuando usted quiera. verdad que de usted no me puedo quejar porque usted nunca me echó la piedra. No, Magui, para un programa y dado el prestigio que tiene usted, lo menos que podemos hacer nosotros es recurrir a un llamado que, como siempre en esto de, usted como siempre dicen muchos, es la preguntona más difícil. Porque No, creo que los años me han hecho ser ya cada vez más suave. No, voy en sentido de la capacidad del contexto de análisis que tiene. Entonces, yo la considero una de las mejores periodistas en ese sentido, porque muchas veces vemos entrevistas que no le dan, el periodista pierde la oportunidad a veces con interlocutores de muy alto nivel, digamos, ¿no? Pero a veces por no tener el conocimiento profundo de las cosas, a veces se van perdiendo. Entonces, a veces uno ve, por ejemplo, que hay gente de afuera, vienen de organismos internacionales o eventos internacionales, y ahí fallamos mucho en el periodismo. Hay muy pocos que pueden hacer ciertas entrevistas para sacarle el jugo al conocimiento de esa persona, ¿no? Entonces, Miren, no me voy a hacer la falsa aquí, no voy a tener falsa modestia. La verdad que ahorita estoy necesitando, creo, de unos cariñitos, ¿no? De unos halagos. Me caen bien en esta jornada, ¿verdad? Porque cada día uno dice, pucha, ¿será que sigo? Se cansa, ¿no? Hay situaciones que desaniman mucho, desalientan mucho. Y el tema que vamos a tocar con el licenciado José Luis Parada, primero quiero decirle que nuestra compañera Viviana Camine, que viene todos los sábados, justo hoy no va a estar porque trabaja en APAC y están en los festivales de temporada. sí. Y dice, ¿no? Ayer cuando vio el anuncio, ¡ay, no puede ser, me lo voy a perder! Ella quería estar presente. O sea que, saludo Viviana, ya sabe el licenciado José Luis Parada que usted quería escucharlo. Un saludo a Viviana también. Es hermana del presidente, del nuevo presidente del Colegio de Economistas, sí. que a propósito lo entrevistamos el sábado anterior y lo nombró a usted. Lo nombró a Gary Rodríguez, a Carlos Hugo Barberí, iba a decir Molina, no, Carlos Hugo Barberí. Bueno, el tema que vamos a hablar es un tema preocupante y dije yo ayer mientras daba los detallecitos, ya ponía los detalles de la agenda de este programa. Increíble, voy a hablar con el licenciado José Luis Parada y lo primero que le voy a decir es, bien puede usted decir, ve, le dije, yo le avisé, no ve, no me escuchó, ¿no? Bien podía decir eso el licenciado José Luis Parada, porque no es que alegre absolutamente a nadie, pero la realidad es más poderosa, ¿no?, que cualquier discurso, que cualquier cuento, que cualquier deseo incluso. Y estamos viendo, lo han dado ya como el crecimiento más bajo de los últimos 7 años, 3.3% que ha salido en la prensa en los últimos días. Viene acompañado además del incremento de las tarifas de gas para la industria, licenciado. Viene acompañado en las últimas horas con los anuncios que ha hecho el ministro de Hidrocarburos y que van a afectar sin ninguna duda los negocios que estaban haciendo, los acuerdos que han hecho con las empresas petroleras. He conversado con 3 funcionarios de jerarquía de 3 petroleras diferentes, unas chiquititas, otras no tan, otra grande, y están preocupados. ¿Esto es producto de una coyuntura internacional? ¿Es producto de una coyuntura interna? ¿Producto de ambas cosas, licenciado? A ver, Maggie, yo pienso que esto es simplemente el resultado de la improvisación. Cuando usted tiene sectores estratégicos como por ejemplo el sector de hidrocarburos, el sector de hidrocarburos requiere de personal especializado. Yo siempre digo, hay 2 tipos de profesionales. Hay unos que venden talento, otros que venden tiempo. Aquellos que venden talento son aquellos que tienen una experiencia reconocida, han estado en el campo, tienen una vasta experiencia en tratamiento de casos y
el sector de hidrocarburos requiere eso, porque es un sector bastante especializado y no se puede improvisar con cualquier persona. Lastimosamente, en Bolivia, cuando se toma la decisión de que nadie gane más que el presidente, lógicamente el sueldo no era más de $2.500. Y ahí perdemos cualquier cantidad de profesionales que a hora y media de vuelo en el Perú les estaban pagando $8.000 al mes. Entonces le estaban pagando 4 veces más. Y así vamos perdiendo mucha gente de experiencia y se politiza el tema del manejo de las empresas públicas, en este caso yacimientos. Y al final llegamos a gente sin ninguna experiencia, como fue el presidente Achá, por ejemplo. Un profesional joven, pero tal vez sin la experiencia que debería haber tenido para un momento tan crucial como fue el hecho de la caída de los precios de materias primas. Cuando uno está en bonanza, cualquier gerente es bueno porque tiene plata. Y cualquier gobernante es bueno porque tiene plata, eso lo hemos visto. Y eso sucede en todos los países. Pero yo creo que aquí se ha improvisado mucho con el tema del sector de hidrocarburos. Y fíjese, desde el momento... Espere, que aquí se me activó. Perdón, Licen. Ya. Entonces, aquí viene el tema de que hemos perdido 10 años en la cual debimos haber manejado primero un personal profesional que tenía la institución y tenía el país, porque muchos también estaban volviendo, para trabajar. Lastimosamente con esos sueldos, pues los mejores profesionales se fueron a otro lado. Entonces siempre fueron quedando aquellos que, entre comillas, un amor al país, esto, lo otro, pero en el fondo también todos tienen familia, tienen perspectivas, tienen aspiraciones. Entonces yo creo que la primera falla que hubo fue en el manejo de la institución con los nombramientos hechos a dedo y con un sentido estrictamente político. Y eso sigue ahora. Y bueno, han cambiado las circunstancias a partir del 2014. Hasta el 2014 había yo diría un piloto automático donde subían y subían los ingresos. Entonces nadie notaba las fallas que se venían presentando. Y aquí vuelvo yo a eso que usted acaba de decir, de que nosotros hace 5 años o 6 años dijimos, oigan, cuidado, estos ciclos económicos pueden en cualquier momento venirse para atrás. Entonces, es lo que sucede en todo lado. El que falla en la economía, Bush falló en Estados Unidos, lo cambiaron, entró Obama, Zapatero en Europa. Entonces, el que no atiende la parte económica, y lógicamente teníamos 10 años donde los ingresos fueron subiendo, subió un poco la producción de yacimientos también, entonces hubo 5 veces más dinero. Entonces la gente no sintió, es como que a usted le hubieran aumentado de la noche a la mañana el sueldo de $1.000 a $5.000. Claro, que su familia va a estar mejor, tiene posibilidades, pero resulta que de pronto, pasado a partir del 2014, el siguiente año, le bajan de esos $5.000, se las bajan a $2.000. Y ahora, ¿cómo ajusta usted el presupuesto familiar cuando ya está acostumbrada a una casa grande, al auto, las movilidades, los hijos con movilidades, buenos colegios? Ya no le alcanza el presupuesto. Entonces, eso es lo que le está pasando en este momento al gobierno. Y yo creo que el gobierno es prisionero de sus propias mentiras, porque al decir que todo estaba bien, que no había problema, lógicamente le cuesta tomar medidas económicas. Pero ahora debe estar tan complicado el tema que comienza a tomar medidas, pero medidas parche. Aquí ya lo que se debería hacer es sentarse, y se planteó en el pacto fiscal de que se puedan meter medidas de todo tipo, y hubiera sido una gran oportunidad para el gobierno entrar en el pacto fiscal y de una vez ver qué está pasando con el presupuesto general de la nación y sincerar. Solo le doy un dato de yacimientos para completar la idea de que esa salida de profesionales desde 2006-2007 que se determinó esta política salarial, lo que se ha hecho es crecer y crecer, porque hay 9 subsidiarias. O sea, creo que son más de 5.000 funcionarios en este momento que no se justifican. O sea, han generado empleo, pero a costa de ahora tener un déficit. Y para ajustar, resulta que viene y le suben al gas a las industrias, que las industrias en este momento están trabajando con todo en contra. Primero,
una política cavernaria de exportaciones sobre cupos, porque eso de poner cupos de exportación es lo peor que puede tener un gobierno. No hay país que no se haya desarrollado si no tiene desarrollado un buen sistema de incentivo a la exportación, generación de divisas, generación de excedentes y sobre todo que le permite contar con recursos frescos cuando hay un buen sistema de exportación. Y lo que sucedió con Yacimientos es que se quedaron con los mismos mercados, exploraron, por ejemplo, en el norte de La Paz, con PDVSA, no sé si era para pagarle su deuda o deudas que tenían con PDVSA, pero se pusieron a explorar en el norte de La Paz más de 10 años y resulta que con 200, 300 millones de dólares, ¿cuánto se habrá gastado? Lógicamente no encontraron nada porque no estaba seguro todo el estudio que había. Entonces, ese tipo de inversiones, más la falta de inversión en exploración y explotación, para poder garantizar las reservas y buscar nuevos mercados, se conformaron con Brasil y Argentina porque daba la producción, iba creciendo y Brasil compraba y Argentina compraba, porque aquí había un tema que era fundamental y es de lo que parece que no se ha dado cuenta el gobierno. Ha cambiado todo el contexto político y económico de Latinoamérica. Entonces, Brasil ya no lo tiene a Lula, no la tiene a la señora Dilma Rousseff, que con una llamada podían arreglar una reunión de un ministro, esto, lo otro. Lo mismo hacían con Cristina Fernández. Entonces resulta que ahora en el seminario, en el Congreso Internacional, que por cierto hay que felicitar a la Cámara de Hidrocarburos porque realmente hace un trabajo excepcional trayendo a tantos profesionales de muy alto nivel del sector de hidrocarburos, una señora dijo: el largo plazo para negociar los contratos son 4 años. Entonces hay que ir pensando en que ya no hay esos contratos de 30 años en el convenio, por ejemplo, con Brasil o con Argentina. Van a ser posiblemente máximo de 4 años siendo largo plazo. E inclusive se van a tener que hacer ventas spot, que es venta rápida, y de acuerdo a una cantidad X, un precio X, en 2 entregas, por ejemplo, no un convenio de largo plazo. Entonces, ¿qué implica eso? Que Yacimientos o el Ministerio de Hidrocarburos tienen que tener los mejores hombres para poder trabajar, porque al frente ya no va a estar Cristina Kirchner, ni va a estar el presidente Evo Morales, donde le va a decir: ¿sabes qué? Hagamos un convenio para 20 años y firmemos un contrato, como el que se firmó con los Kirchner, que al final no se hizo el gasoducto tampoco y está a medio. Entonces, para redondear esta idea del fracaso, digo yo, que se ha tenido en el sector de hidrocarburos, y fracaso porque nos afecta a más de 350 instituciones públicas y afecta a la inversión pública. Entonces, por eso es que estamos como estamos. Entonces, al no haber este equipo técnico profesional de muy alto nivel, lógicamente los problemas que estamos viendo en este momento y muy politizados son los resultados que tenemos en hidrocarburos. No tenemos las reservas garantizadas y Brasil y Argentina dicen: oiga, garantíceme pues las reservas. Primero dígame bueno, cuánto hay de reserva. Argentina comenzó a negociar con Chile, ¿no? Claro, lógicamente, es que fíjese Chile en esa perspectiva, porque el competidor de nuestro gas es el GNL, aunque en este momento está con mayor precio. Pero Chile, que no tiene una molécula de gas, le está vendiendo gas a Argentina. ¿Y por qué? Porque en el proyecto de GNL, que es el gas natural licuado, hicieron una planta en Quintero, en el puerto. Entonces tiene una planta que transforma. Entonces traen de Qatar, de todo lado, transforman y venden gas. O sea, la están vendiendo a la Argentina, le estaban vendiendo en $7, $8, cuando de Bolivia estaba saliendo a $3, $4. Estaban pagando el doble, pero la necesidad tiene cara de hereje y en Argentina necesitaban el gas. Entonces no hemos trabajado nuevos mercados, no hemos explorado, porque hemos estado gastándonos lo que había sin ninguna visión de largo plazo. Inclusive nosotros planteamos crear, porque considero que el sector de hidrocarburos por el momento es tan importante como la demanda marítima, crear un consejo nacional de hidrocarburos, llamar a los mejores hombres, porque va a ser una negociación muy difícil. El otro aspecto, que aparte que ya son 4 años de plazo que vamos a tener con venta de gas, ya no van a ser esos largo plazo como para poder previsionar,
resulta que también ya no va a ser un solo comprador, no va a ser solo Petrobras ni en Argentina, entonces van a ser privados. Y esos privados van a poner sus condiciones, entonces la negociación va a ser mucho más complicada. Y yo personalmente creo, sin menospreciar a los que están trabajando en este momento, que no están los mejores hombres trabajando en el sector de hidrocarburos públicos en este momento. Tampoco es una buena salida. Ahora, la preocupación se confirma que ha habido un despilfarro de los recursos públicos. Se confirma que ha habido un manejo político que ha afectado a instituciones como en este caso YPFB, central, pilar en la economía boliviana. Pero además, preocupante también, se confirma que se ha perdido la oportunidad de 10 años espectaculares para ir generando por lo menos un inicio, un proceso que comience de transformación de lo que llaman la matriz productiva. Creo que así se llama, ¿o no, Lice? Sí. ¿No? Porque mire usted cuán dependiente estamos del gas y el resto, porque todo, hay una depresión ahorita incluso en el sector inmobiliario, que era el boom, que no todo el mundo quería comprar y vender y precios espectaculares. Yo he conversado con una persona de una inmobiliaria y me dice: Maggie, es increíble cómo todavía los alquileres en Santa Cruz están altos, pero es porque no para la actividad económica, aunque esté afectada, ¿no?, la situación en el país, pero la venta y compra de casas está afectada. Anda, me dice, recorre cualquier calle y vas a ver cualquier cantidad de letreros de casas en alquiler, casas en venta y con precios ya disminuidos, ¿no? Que era el sector, claro, que estaba más chocho, la construcción y la banca. Maggie, hay un dicho muy sabio y mi padre siempre decía: hijo, con plata hasta la pobreza es llevadera. Entonces no se notaba cuando había el circulante. Y voy a dejar de lado algo que nadie quiere tocar, que es el sector informal ilegal, que mete una cantidad de plata que nadie la puede determinar en este momento. Pero hay una idea de cuánto es. Sí, hay un flujo bastante fuerte. ¿Qué porcentaje de la economía boliviana es el sector informal? En plata, movimiento económico. A ver, lo que pasa que, de acuerdo a datos oficiales, 35% es sector formal y 65% es sector informal. De ese sector informal, el ilegal puede estar, no sé, en un 40%, por decir algo. Es muy difícil determinar, porque el efecto multiplicador es muy grande. Perdón, licenciado, pero es que me parece importantísimo dejar en claro la diferencia entre informal e ilegal. Claro. Por favor, precísela. No, el sector informal, aquel que trabaja formal legal, es aquel que está pequeño con su propia actividad, por último agarra un taxi y comienza a trabajar, el que vende mocochinchi, el que hace una carpintería chica, o sea, es un sector muy grande. El sector informal definitivamente no se puede. Le han dado distintos valores, el vicepresidente le dio uno, porque el informal también entra el tema de contrabando, que es muy fuerte: ropa usada, vehículos, medicamentos, todo eso. Es muy grande el tema de la informalidad, que no la hemos podido cubrir, a pesar que hay que reconocer realmente el trabajo que hace la presidenta de la aduana. En eso hay que ser consciente que las limitaciones que tiene, usted revisa el presupuesto de la aduana y es mínimo con relación a los aumentos que se dan en otros ministerios. Entonces es mínimo lo que le dan a la aduana, entonces es muy difícil moverse, pero ella hace lo que puede en el trabajo, y sobre todo que está haciendo un buen trabajo, porque las recaudaciones siempre están subiendo, o sea, por lo menos las mantiene altas a pesar de las limitaciones que tiene. Pero Maggie, usted ha tocado dos aspectos que son fundamentales. Esta falta de liquidez en la economía es simplemente porque tenemos 3 años déficit comercial y 4 años tenemos déficit fiscal. O sea, ya es un déficit gemelo complicado. El déficit comercial, ya en el primer año, del 2014 al 2015, se cayeron 4.200 millones de dólares las exportaciones. ¿En qué periodo? Del 2014 al 2015.
Entonces, son 4.200 millones de dólares que dejan de circular en la economía. O sea, unos perderán 1 millón, otros perderán 20.000, otros perderán 80, pero todo el mundo pierde. Hay 4.200 millones de dólares menos circulando en la economía. El siguiente año, del 2015 al 2016, vuelve el déficit fiscal, o sea, vuelve a caer otro tanto, aproximadamente unos 350 millones más de los 4.200, o sea, si vemos en los 2 años, son 9.000 millones que han dejado de circular con relación al 2013-2014, para agarrar 2 años. Entonces, ¿dónde iba esa plata? Lógicamente, aquellos iban a compra de vehículos, iban a consumo, iban a compra de casas, departamentos. Entonces, lógicamente, hay menos dinero. De esas exportaciones, el sector público recibe 2.000 millones menos, se le caen más o menos 2.000 millones menos entre regalías, hidrocarburos o impuesto directo a los hidrocarburos. Entonces, hay ya un problema serio. ¿Por qué? Porque 2 años, 2015, 2016 y 2017, las instituciones públicas tienen que hacer un ajuste, porque en el caso de la gobernación y de todos los que recibimos, por ejemplo, regalías, la caída es más del 60% entre 2014 y 2017. ¿Qué implica eso? Que muchos de los proyectos que hay primero se los posterga, si estaban licitados, no se terminan los contratos y se los deja porque ha sido una caída y es un imprevisto, porque nadie pensó que se venga abajo en 60% del ingreso. Entonces, hay menos circulante en el sector público y hay menos proyectos y hay más atraso en el pago a las empresas. Entonces, las empresas recurren al banco. El banco le da parte de su línea y después, si no le pagan a tiempo, comienza a ver el tema del amor. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, si tenemos déficit fiscal y tenemos déficit comercial, lógicamente lo que corresponde es tomar medidas de ajuste, ya, pero integrales. Por ejemplo, en el tema de las exportaciones hay una política que yo digo es cavernaria, porque eso de los cupos de exportación es lo peor que puede haber. Depender de un subalterno que si se levantó de buen humor o de mal humor le despacha o no le despacha, cuando usted tiene que tener una logística para exportar, desde conseguir primero el producto, después el mercado, después el transporte, que no esté bloqueado, llegar a tiempo al barco. Oiga, es una cadena. Pero ahí en el fondo es un tema de visión de país que hay en el gobierno. No, yo no creo que sea visión de país. La visión de país implica que la visión puede ser que usted quiere tener abastecidos sus mercados, pero por ejemplo... Eso, a ver, no, yo no estoy diciendo es una buena visión, es la forma en cómo ellos ven el país y cómo ven a los actores que hacen el país. No es secreto para nadie que el gobierno ha tenido un discurso muy confrontacional, de mucha crítica, de mucho ataque al sector empresarial en general, ¿no? ¿Por qué recurre y aumenta además 48% la tarifa de gas? Ni siquiera fue un ajuste de a poco, ¿no? Al sector industrial es el que más consume gas, pero es el que menos problemas le puede generar en las calles, me imagino yo, ¿no? Claro, usted está en lo correcto, porque fíjese, resulta que la visión de país en este momento para el gobierno es ajustar en un solo lado y le pone cupos de exportación. Por ejemplo, en la soya, con el 20% usted cubre todo lo que es la demanda interna y el 80% es para exportación. Pero resulta que mediante los cupos usted atrasa todo. Entonces, efectivamente, esa visión de país que tienen ellos es justamente tener presionada a la gente. Y ahora resulta que ellos habían sido nomás de libre mercado, porque resulta que ellos sí pueden ajustar los costos de sus empresas y le plantan 3% a la energía, que por el efecto multiplicador es mucho más y va llegando a todo lado. Y ahora le plantean un 48% a las industrias, que son unas cuantas industrias, sí, pero son las industrias que generan efecto multiplicador, por ejemplo el cemento. ¿Dónde va a transferir? Y le dicen, no, usted no puede subir. Exacto. Un ratito. Y su visión, yacimientos, vuelvo a yacimientos, tiene 9 empresas subsidiarias que están como parte de
que no informaban porque estaban en el Código de Comercio. En esta última ley recién, claro, se han dado cuenta de que a título de que ningún gerente decía, no, yo estoy en el Código de Comercio, así que por lo tanto yo no informo ni al ministerio, no informo a la autoridad de empresas, no informo a nadie. No, señor, usted presente. Ahora en el reformulado que han aprobado ahora y que está en el Senado, ya tienen que presentar. Pero Yacimientos tiene 9 subsidiarias, cuando el precio del barril de petróleo estaba así en 140, funcionaba perfecto, las 9 había plata, no había problemas, el 6% de las regalías le alcanzaba, más los créditos, más todo lo que se movía. Resulta que ahora, hace más de 3 años, ya el señor Achá tenía que hacer un reajuste de todo lo que era el personal, porque desde el 2014 que se le caen los ingresos en 60%, lógicamente que no puede tener 9 subsidiarias. Aquí están ajustando el precio al sector privado. ¿Y dónde está el reajuste del gasto público, que ha sido un despilfarro total? Y 2 aspectos que han perjudicado a este país. Primero, los 2/3 de la Asamblea Plurinacional, porque ahí inclusive los senadores y diputados del oficialismo han ido en contra de sus regiones, porque han permitido que con leyes le saquen plata de la renta de dignidad para pagar una política nacional. Han permitido que le transfieran los temas de seguridad ciudadana. Han permitido que hasta los títulos de bachiller vayan a cubrir el déficit del SEDUCA. O sea, ahí han hecho, por ejemplo, en la gobernación un débito de 4 millones de 2 años para subvencionar al gobierno central, que es el SEDUCA. Eso no puede ser. Y eso lo han permitido todos los asambleístas del oficialismo. Yo no sé con qué cara irán a pedir el voto después. La memoria nuestra es muy bien. Ahorita creo que le escucho al Licen, parece que se ha puesto de acuerdo con el deber el licenciado José Luis Parada. Estaba leyendo yo este titular, dice, exportadores piden a Evo sumarse al ajuste de gasto. Bueno, a eso voy. Y el otro tema, aparte de tener una asamblea que no fiscaliza nada, ni la Contraloría, al no haber fiscalización ha sucedido lo que sucedió. Ya me olvidé que existe la Contraloría, le dicen. Esos no, nosotros no, porque viven con nosotros, ¿no? Tenemos más de 400 cartas de petición de informe. Yo quisiera saber si eso también le han hecho a Yacimientos o a Comibol, donde están los megaproyectos, y esos megaproyectos, mega inversiones que decían que nos iban a dar recursos de muy dudosa rentabilidad. Eso hay que revisar ahora con lo nuevo. Y el otro aspecto, aparte de una asamblea que no fiscaliza, una Contraloría que no fiscaliza, ha sido la discrecionalidad para nombrar a la gente en las instituciones. Todos son nombrados a dedo. Y aparte, el tercer punto que ha sido muy perjudicial son las contrataciones directas, o sea, sin licitación pública. Porque estos proyectos, si hubieran entrado a organismos internacionales, lógicamente ahí tenían que tener supervisión, ahí habrían que tener un estudio de diseño final, lo cual no hay, se fueron acomodando en el camino, y por eso que estamos con los problemas que tenemos. Entonces, ¿por qué el gobierno comienza a ajustar su gasto? ¿Ya? O a ajustar sus ingresos y dice, tenemos que cubrir, sube el gas y sube la energía. Y va subiendo, fíjese, en todas las leyes, que la autoridad de empresas, esta multa, que impuestos nacionales, la presión tributaria. Ellos comienzan a presionar al sector privado para que paguen todos sus impuestos. Pero no hay ninguna medida del gobierno para ajustar. Por ejemplo, ¿usted cree que 9 subsidiarias de Yacimientos pueden seguir teniendo el personal y todo lo que hay en este momento? No. ¿Cuánto demandará eso en gasto? Bueno, ¿por qué no vemos el ajuste de Yacimientos? Oiga, Yacimientos, ¿cuántas personas tiene? ¿Cuántos tiene supernumerarios por temas políticos? ¿Por qué no ajustan ahí en vez de estar apretando a las industrias, que son las que generan valor agregado y tienen toda esa materia prima y la pasan? Aparte que la industria tiene que competir con el contrabando. Ahora, ahí tengo 2 preocupaciones. Estamos ya en los últimos minutos. ¿Cómo se ha pasado el tiempo, Davico? Él es ahora mi general del tiempo. Ya vi el papelito. Tengo ahí 2 preocupaciones, ¿no? Primero, que sí, el gobierno se nota angustiado por recibir más plata, por cubrir los huecos que tiene,
pero no veo una actitud del gobierno de decir, pucha, revisemos a fondo el despilfarro de gastos, ¿no? Está el edificio ese innecesario de la casa llamada Casa del Pueblo, se está hablando de el tren metropolitano, el tren urbano, siguen hablando de unos proyectos fantásticos, enormes, y sigue habiendo gastos que son innecesarios en un momento de crisis como este. Por eso me llamó mucho la atención el titular. Pero a la vez, mientras hay esta preocupación de los exportadores, lo he escuchado a los industriales, vemos, por ejemplo, el convenio de hace pocas horas con la Federación de Empresarios Privados, ¿no? El Ministerio de Hidrocarburos por algo del etanol, ahí no me acuerdo qué es el tema del convenio. Pero otros sectores del empresariado le están dando oxígeno. Digo, no veo una preocupación y una capacidad de articular algo en conjunto de todo el sector empresarial para decirle, señores, no nos están haciendo solamente daño a nosotros, porque por último tienen sus cuentas, venden sus casas, no se van a morir los empresarios, pero la economía se va a contraer, los trabajadores van a perder sus fuentes de empleo, nosotros vamos a tener que comprar cosas más caras porque van a ser importadas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, May, el tema es un problema estructural. Venimos de 10 años de tener una bonanza. Y yo digo es estructural desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Porque en primer lugar que yo creo que el MAS ha perdido la capacidad de tomar decisiones económicas porque el discurso de 10 años, la nacionalización fue un éxito. Bueno, la nacionalización nos generó un ingreso adicional. Ahora con la caída del 60% es la nacionalización. No, son los precios internacionales. Entonces estamos inmersos, no habíamos tenido una economía blindada. Entonces lo que corresponde aquí es sentarse sector privado, sector público, y nosotros habíamos pedido también que al pacto fiscal, porque el pacto fiscal quieren que se revise de las gobernaciones y los municipios, pero eso es solamente el 8% del presupuesto general de la nación y el 92% las empresas públicas estratégicas, los ministerios que manejan el 85-90% del presupuesto. ¿Quién controla al controlador? Entonces, yo creo que si no nos ponemos a trabajar seriamente y le van dando un oxígeno, que yo creo que la economía no da oxígeno cuando no se lo compra. Es muy sencillo el mercado. Así que el oxígeno se va a acabar y ya se está acabando, por eso son las medidas que está tomando el gobierno. Y paralelamente, medida que toma, sabemos que cada día es más complicado. Entonces, aquí hay que entrar en un gran acuerdo nacional para ver, oiga, ya deje de despilfarrar. De las, más o menos son 71 empresas entre públicas y las que están con comercio exterior, con todo, son 71 empresas. Entonces, es un aparato estatal demasiado grande para el ingreso actual. ¿Y cuántas de esas serán deficitarias? No, yo creo que la mayoría son deficitarias, porque el otro aspecto que usted lo puede ver es la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria nunca ha pasado del 85% en el mejor de los casos. O sea, del presupuesto general de la nación, del 100%, por decir de 10,000 dólares, solo se ejecutan 8,000. ¿Quién genera el crecimiento del otro que no se ejecuta? Nadie sabe. Entonces, por eso hay que sincerar el presupuesto general de la nación, porque casi 25% no tiene fuentes identificadas de ingreso. Entonces, por eso es que tampoco hay la ejecución. Pero nadie lo ve porque es un nivel de detalle. Pero eso ya se va viendo en todo el circulante. Lo que usted ha dicho, el crecimiento que ha tenido ahora, por ejemplo, son 3 sectores los que vienen generando la caída, que entre los principales está el de hidrocarburos por el efecto multiplicador que tiene. Pero eso también va a afectar al sector de la construcción, porque si usted con los ingresos de hidrocarburos que antes pagaba carreteras, que antes pagaba escuelas, colegios, en fin, canchas de todo. Aeropuertos. Entonces, aeropuertos que no sirven para... Lógicamente que va a caer también el crecimiento. Por eso la tendencia es hacia a menos de un 4% con tendencia a la baja para el otro año. Puede recuperarse un poco por el precio del gas que este año ha recuperado, pero no lo suficiente. Y como digo, es el tercer año de ajuste que tenemos todas las instituciones públicas
donde sencillamente estamos pagando deudas. Cortingo, ¿cuál es el panorama de la gobernación de Santa Cruz? Bueno, en la gobernación de Santa Cruz siempre se ha manejado con mucha responsabilidad. En eso tengo que darle el crédito al gobernador, porque muchas veces por encima de las presiones políticas se impuso el criterio, sobre todo de racionalidad y de apoyo al departamento, porque la gobernación no entró a competir con el sector privado, sino a complementar, porque eso es Santa Cruz siempre. Entonces, fíjese que en electricidad hemos pasado de 45% a un 95%, con lo cual se han facilitado las actividades económicas. Tema de agua hemos de una cobertura de 46, hemos pasado a casi un 97%, por eso no hemos tenido problemas. Y aparte el buen trabajo que hace Saguapac dentro de lo que es Santa Cruz. Entonces, en la gobernación se tomaron las previsiones porque en la época de bonanza bajamos 50% la deuda. Entonces, ahora, cuando hubo la reunión con el gobierno central, nos ofrecieron casi 1.700 millones de dólares para carreteras, un hospital en Montero, riego y también construcción de defensivos. Tuvimos que poner 343 millones de dólares, pero como habíamos bajado la deuda, estábamos liberados, pudimos poner esa plata con fondos en fideicomiso, entonces se garantiza una inversión de más de 2.000 millones de dólares en los próximos 4 años, más se está viendo con rositas, que eso es del gobierno central y también del Mutum. Entonces vamos a tener unos 3.500 millones de dólares de inversión pública en el departamento con las gestiones que se ha hecho. E internamente, el gobernador ha tenido que tomar medidas muy serias como cerrar proyectos, reducir el gasto, hemos puesto hasta el horario continuo para el tema de ahorro de energía. Entonces, más o menos se ha estabilizado el tema del presupuesto y un poco nos está ayudando la producción de Incahuasi, que es el único proyecto nuevo. Entonces hemos pasado de 17-18% de tener de producción de gas a más o menos un 26-27% a nivel nacional. Entonces eso más o menos ajusta, porque tenemos muchos compromisos de los 2 años anteriores donde el ingreso que se cayó fue de 60%. Entonces, con todo ese esfuerzo estamos saliendo. Ahorita estamos con algún problemita porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es muy lento en la inscripción de los recursos que se vienen generando y eso nos atora un poquito, pero se ha hecho un esfuerzo demasiado grande en tema de recortes de proyectos que no se podían seguir, y consideramos que entre este año y el otro se van a ir saliendo de todas estas deudas acumuladas que hay, y que permite también generar un oxígeno en el tema de inversión, tanto para la región como para el país en general. Me voy a quedar con la pregunta quería yo entrar a profundidad con el pacto fiscal, pero necesito un programa entero para conversar yo con el licenciado José Luis Parada. Solo que no lo puedo dejar despedirlo sin que le dé una respuesta a una preocupación que ahorita en general, hablo de la ciudadanía, ¿no? Tengo una amiga que ya está pensando en buscar su nacionalidad japonesa, no sé qué, ya pensando que en 2019 va a ser horrible, que nos tenemos que ir, o que ya no voy a poder hacer esta actividad, o ya no voy a comprar esta casa que estaba queriendo comprar. Noto que hay mucha incertidumbre y mucha desconfianza y miedo de lo que puede venir. ¿Qué consejo para la gente común? A ver, lo primero que hay que tener claro que este país siempre ha tenido altibajos, con y sin presidentes, con y sin partidos. Entonces hay que tener claro de que este país va a seguir funcionando. Funciona hace 192 años, 193 no hay que perder esperanza. No hay que perder la esperanza. Y sobre todo, que usted está viendo ejemplos en Argentina, en Brasil, en el Ecuador, que se suponía que era el mejor presidente, doctor en economía, también salió con chancleta porque no declaró toda la deuda. Entonces, esta política no puede seguir, hay que entrar en la racionalidad, y el gobierno tiene la gran oportunidad de comenzar a tomar las medidas correctivas. Si el gobierno no comienza a hacer conciencia y sentarse con el empresariado, con los sectores,
a buscar alternativas. Más allá de lo que va a hacer el gobierno. ¿Usted qué le aconsejaría a su hija, a su estudiante, a su vecino en materia que se de tenga mucha prudencia en los gastos? O sea, el que tenga ahorrado algo, tenga también mucha prudencia en el negocio que hay. No están las condiciones de expansión como se dieron en los años anteriores, y sobre todo en los manejos de stock, que generalmente cuando, por ejemplo, los compradores, los que traen vehículos, hacen pedidos, entonces muchas veces se han entusiasmado, entonces la rotación va a ser menor, justamente porque hay menos dinero. Yo creo que hay que ser prudente con las inversiones, no tanto acelerar como se aceleraba antes, porque las condiciones que se están dando, por ejemplo, en el principal ingreso, que son el tema de hidrocarburos, minerales, a nivel internacional, los precios internacionales, la tendencia es a mantenerse, no van a haber subidas excepcionales. Entonces, los recursos que se vayan generando también van a ser limitados. Entonces, muchos de esos megaproyectos que se tienen hay que volverlos a redimensionar, y sobre todo que el ahorro que se tenga, también tener mucha prudencia con el gasto. No quiere decir que vayan cortando todo, porque al final la economía va a seguir funcionando, pero hay que tener una mayor prudencia en el tema del uso de las disponibilidades que se tengan, y sobre todo en el tema de créditos, porque también en cualquier momento pueden comenzar a subir las tasas de interés, porque no las van a poder controlar si comienza a escasear un poquito el tema de liquidez en el sistema financiero. Licenciado José Luis Parada, le agradezco muchísimo. Miércoles me va a dejar, pues siempre eso así hace, es fregado, él dice. Me deja más preocupada que cuando comienza la entrevista, cuando él se va, porque me quedo con muchas preguntas. Supo, pues, inteligentísimo, ¿no? Vivísimo. Le dicen, sorteó esta pregunta de la falta de unidad y de claridad de lo que está viviendo el sector empresarial, porque claro, es manejo político lo que hace el gobierno, ¿no? En realidad no es si va a tener efecto o no efecto un convenio que firma con Julano Perengano, pero es el impacto. Él necesita mostrar, peor con el Timnis aquí, a Chacachi por el otro lado. Las empresas petroleras, yo sé que no les ha caído nada bien las nuevas medidas que ha lanzado el gobierno, entonces necesita estos acuerditos, pues, ¿no? Para mostrar que estamos yendo bien, la gente nos apoya. Dicen, hasta en breve. Maggie, gracias a usted siempre por la oportunidad que nos da. Lo he visto más flaco y más joven al licenciado José Luis Parada. Lo voy a despedir con un piropo. Lo he visto más joven y más flaco.